Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con la magistrada del Consejo de Estado, Estela Fonto, que fue la ponente de la decisión sobre la demanda al Estado por parte de varias de las víctimas del atentado al Club El Nogal. Y bueno, la decisión ha causado sorpresa, indignación, falta de entendimiento para algunas personas porque el Consejo de Estado condenó al Estado a pagar esa indemnización. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué no a las FARC? Si fueron las FARC las que cometieron el atentado. Magistrada, bienvenida. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir acá a explicarnos este tema tan complejo. Respondamos esa pregunta que muchos colombianos se hacen. Bueno, este tema hay que explicarlo y es importante que la ciudadanía sepa que los jueces, en el marco de nuestras obligaciones, tenemos que hacer pedagogía de las decisiones judiciales y parecería que la rueda de prensa de ayer no fue suficiente, de tal manera que hay necesidad de explicar lo que sucedió. Entonces, debo empezar por recordar que el artículo 90 constitucional obliga al Estado a responder por el daño antijurídico. ¿Qué es el daño antijurídico? Aquel que las víctimas no están obligadas a soportar. Y ese daño antijurídico el Estado debe responder cuando se genera por acción o omisión del Estado, de una entidad pública. En este caso fue demandada la Nación, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, DAS y Fiscalía. Fue demandada, la demanda ya se presentó ya desde el año aproximadamente en el 2005. Y la sentencia de segunda instancia le dio la razón a los demandantes. Que es la sentencia que sale del Consejo de Estado. Sí, señora. Sí. A ver, vamos por partes. Una de las razones por las que uno podría decir, no, pues es que el Consejo de Estado no puede condenar a las FARC, es porque la demanda no fue contra las FARC, la demanda fue contra el Estado y es al Consejo de Estado el que le corresponde fallar esos casos que tienen que ver con demandas de dinero contra el Estado. O sea, ustedes no podrían, ni porque las FARC, ni a sabiendas de que las FARC son culpables, ustedes hubieran podido condenar a las FARC. Sí, no, el Consejo de Estado en general, los jueces administrativos somos jueces de la administración. Y como te decía, el artículo 90 obliga al Estado a responder por el daño antijurídico que le es imputable. Y aquí no fueron vinculadas a las FARC, no tendrían por qué haber sido vinculadas a las FARC. Y el escenario para responsabilizar a las FARC, si es que hay que hacerlo, porque a mí no me toca hacerlo, pues no sería este. Es importante que recordemos que en el Estado de Derecho están regladas las competencias de las autoridades, de tal manera que no podía un juez entrar a decidir todas las controversias que tengan que ver con un tema, sino aquellas que efectivamente le corresponden. Las que les fueron propuestas, las que fueron probadas y las que efectivamente le corresponden decidir. Y en este caso, las que les fueron propuestas fueron las de los demandantes de la familiares de Catalina Muñoz Tofoli, de César Augusto Cruz, ambos murieron en el atentado de las FARC al Club El Nogal, y de Alfonso Acosta Gutiérrez, quien quedó herido. Y lo que ellos argumentaban es que el Estado, aún a sabiendas de que podía haber un atentado, no hizo algo para evitar que ese atentado ocurriera. Esa es como la línea general, ¿verdad? Sí, sí. Lo que se planteó en la demanda y fue probado, es decir, no todos los hechos de la demanda se demostraron, pero lo que se demostró fue que las entidades públicas demandadas incrementaron excesivamente el riesgo de los socios y de los trabajadores del Club del Nogal, modificaron el riesgo porque este es un club privado de esparcimiento y en el club se estaban adelantando actividades institucionales desde el mes de agosto del año 2002 en forma permanente, de tal manera que el riesgo al que se somete normalmente la persona que va a un club, que no tendría por qué ser el que estas personas tuvieron que asumir. O sea, el daño antijurídico quedó demostrado. Bueno, varias cosas ahí, porque cuando uno habla de un club de esparcimiento se imagina como los clubes donde hay zonas verdes y como que son más de club de fin de semana, mientras que el Club del Nogal es un club que si bien tiene espacios para el esparcimiento, es un club más de negocios.
esa consideración de que, y además de negocios y de cosas que se hacen eventos, incluso eventos que también donde se invitan a los ministros, a gente pues de alto nivel del Estado, entonces uno diría, el club, según eso el club tendría que dejar de hacer una gran cantidad de cosas que hace y cambiar sus normas porque ante un eventual nuevo atentado, mire lo que puede pasar. Bueno, es que tenemos que mirar cuál es el contexto, ¿no? El contexto, estamos en el año, el atentado fue en febrero del 2003, en el año 2002, desde agosto del 2002, se declaró perturbado el orden público, especialmente por la situación que se vivía en Bogotá. Hubo una conmoción interior y una serie de atentados. Y eso agravó necesariamente, digamos, todos los riesgos de la ciudadanía en Bogotá, pero en particular en aquellos espacios, como se demostró en el Club del Nogal, en donde se adelantaban reuniones y actividades institucionales de manera permanente. Entonces no es que se demostró que hubo una reunión o una comida, no, sino que la situación era permanente de actividades institucionales y eso incrementó necesariamente el riesgo. ¿De qué se trataba? No que no se adelanten las reuniones, sino que efectivamente la protección a los socios y a los trabajadores y a todas las personas que entraron, porque es que entre las víctimas del Club del Nogal seguramente hay algunos que no eran socios, que fueron simplemente a alguna actividad de invitados. Esas personas tenían derecho a que las medidas de seguridad estén relacionadas con el riesgo que estaban asumiendo. Entiendo que el mismo fallo, digamos, considera o reconoce que sí hubo una seguridad especial, por ejemplo, cuando pernoctaba en el club la entonces ministra de la Defensa, Marta Lucía Ramírez, o cuando iba el ministro del Interior, Fernando Londoño. Esas medidas extras que había cuando esos grandes personajes del Estado que podían correr riesgos, esas medidas extras no eran suficientes, o sea, el Consejo de Estado, ¿por qué no considera que eso era suficiente? A ver, mientras pernoctaba la ministra de la Defensa, había seguridad para la ministra especial, según las pruebas que se pudo recaudar, pero no se estableció que había ninguna otra medida especial de seguridad. Entonces, y no fueran solamente esto, sino lo que tú afirmabas en un principio. La Fiscalía conoció por parte de un informante que había bastantes seguridades de que iba a haber un atentado en un club del norte de Bogotá y no se realizó ninguna actividad en manera de prevención. Entonces ahí hay una serie de omisiones que llevan al juez de lo contencioso administrativo a establecer una omisión de parte del Estado y una relación de causalidad con el daño antijurídico. Las víctimas no tenían por qué soportar el agravamiento del riesgo. Es decir, sí se conoce que el Club del Nogal se realizan actividades de negocios y las personas que asisten al Club del Nogal pues lo conocen, pero eso no quería decir que ellas tenían que saber el riesgo que en realidad estaban asumiendo. Sí. Y no se adelantó ninguna medida de parte del Estado para controlar la situación, ninguna cautela, o sea, esa situación no contó para nada. Por la misma época del atentado al Club El Nogal, pues hubo otros atentados en Colombia, y específicamente en Bogotá. Si no me falla la memoria, hubo un atentado con una bicicleta bomba en un barrio del sur de Bogotá, no recuerdo si fue el Restrepo. Y bueno, ¿cómo podrían saber las personas que en esa calle, en esa esquina, a esa hora, digamos, el Estado entonces también tendría que haber, pues, digamos, militarizado cada calle por el riesgo del momento que estaba viviendo el país? Bueno, el control de las calles siempre está a cargo de las autoridades públicas, pero eso no quiere decir, y el Consejo de Estado, la autoridad, el juez contencioso no ha dicho que el Estado tiene que responder por todo lo que pasa en las calles, pero muchas veces sí, o sea, sí hemos condenado por el estado de inseguridad de las calles, pero habría que mirar las circunstancias cuáles son. Aquí hay que trabajar el tema de acuerdo al contexto, o sea, el conflicto armado, las informaciones que se tenían, el estado de conmoción en Bogotá y el agravamiento del riesgo del club privado con las actividades oficiales permanentes que se estaban realizando. Yo entiendo que la demanda no fue contra el Club El Nogal, entonces pues ustedes no tendrían por qué haberse pronunciado sobre eso, ni tendrían que haber conocido el caso si ese hubiera sido el demandado. Pero encontraron ustedes en la investigación que
club también omitió o es que no conocía tampoco de las alertas que había de la posibilidad de una demanda contra el propio club? A ver, el Club del Nogal no fue demandado, entonces pues no me gustaría hacer ningún alcance sobre la situación del club, pero sí se alcanzó a establecer en el proceso y se hizo una advertencia de la posibilidad de la demanda, porque el club conocía pues las actividades que se estaban adelantando y según las investigaciones que se adelantaron, las medidas de seguridad que tenía el club, las medidas normales de seguridad del club, ese día fallaron. Ese día, explicámosle eso a la gente. Sí, tenían carnet provisional. No exactamente lo del carnet, sino lo que se estableció, pues que era una cosa mucho más, digamos, segura. Tenían un contrato especial con perros explosivos y los explosivos no se detectaron, que eso quiere decir que esos controles por parte del club fallaron. O sea, ¿los perros que tenían no detectaron los explosivos o es que no estaban usando los perros? O no los usaron los perros, es decir, como en realidad el club no estaba demandado y no tenía posibilidades de defender, ese es un tema en el cual yo no quisiera profundizar. El Estado pues asiste a todo el proceso, se defiende. ¿Qué es lo que el Estado argumenta que para ustedes no fue? Básicamente el Estado pues argumenta un poco lo que se está oyendo en la opinión. Nosotros no podemos resolver todos los asuntos de seguridad, estamos en incapacidad de controlar los actos terroristas, este es un acto de un tercero, nosotros no tendríamos por qué responder, nos queda imposible controlar todas las situaciones, pero particularizando el caso, pues le queda echa uno de menos que la respuesta por qué lo que se conocía no se hizo, por qué se agravó el riesgo y no se incrementaron las cautelas. En cualquier establecimiento público en donde se adelantan actividades institucionales hay unos controles estrictos y los controles dependen del riesgo, es decir, no es lo mismo entrar a la Casa de Nariño que entrar al Palacio de Justicia, pero en ambos hay controles. Entonces, si se estaban adelantando esas actividades institucionales en forma permanente, ¿por qué se desprotegió al club y especialmente a la población civil que ingresaba al club de esa manera? Hay una parte del fallo en el que ustedes dicen, varios ejemplos, dicen, por ejemplo, el señor Jaime Quiñones había dado el número del celular del que después se supo se coordinó el atentado. Por ejemplo, un agente del CTI, Elena Zorrilla, dijo que llegó un señor alias El Flaco a contar más o menos lo que iba a pasar, pero que nadie le dio como trámite a esa denuncia. Que otro señor Jimmy Díaz, que había trabajado en el DAS, a él le llegó información de que alguien de las FARC se había vinculado al club con un propósito de hacer daño. Y claro, uno queda desconcertado porque dice, ¿cómo no? Y tratándose del Club El Nogal, donde se supone que va la gente más poderosa del país en lo económico y lo político y demás, ¿cómo no se le prestó atención a esto? Pero uno también se imagina cuánta información pueden recibir los agentes del CTI, del DAS, como para prestarle atención absolutamente a todo. Yo me devuelvo nuevamente al contexto, es decir, una es la información general que se recibe en forma permanente, digamos, y otra cosa es una información en el contexto en que se encontraba, o sea, frente a una conmoción interior, frente a las actividades que se estaban desarrollando en el club, inclusive la página de las FARC estaba delatando que habían actividades que se estaban adelantando en el club, había bastante cercanía con el informante ya había sido efectivo en muchas otras investigaciones que tenía el CTI, se consideraba que era fiable. Entonces, esta señora a la que tú te refieres, que declaró en el proceso penal, que no fue desvirtuada sus declaraciones, fue muy clara, es decir, se conocía lo que iba en realidad a suceder y no se actuó. Entonces, siempre hay que analizar la situación de las víctimas, ¿no? Las víctimas tenían que soportar esa desidia y esa omisión por parte del Estado, que las hubieran colocado en una situación de desventaja tan alta para haber afrontado las circunstancias por las que pasaron. Pues yo creo que aquí habría que mirar
detenidamente la situación de las víctimas y el marco constitucional, ¿no? La Asamblea Constituyente, cuando estableció la cláusula general de responsabilidad, lo hizo precisamente para facilitar la situación de las víctimas, que antes de la Constitución del 91 era muy difícil obtener una indemnización del Estado, y precisamente por eso se pensó en las víctimas y se les facilitó las circunstancias para que fueran indemnizadas. Las otras víctimas, porque fueron 158 heridos y 36 muertos, los familiares de estas personas pueden, basándose en el fallo del Consejo de Estado, pedir ahora indemnizaciones. Bueno, esta es una acción de reparación directa. Hay que distinguir que no es una acción de grupo. La acción de grupo, después de la sentencia, las personas que se encuentren en la misma condición pueden unirse a la sentencia. Esta es una acción de reparación directa y se indemniza únicamente a los que demandaron. Hay una caducidad que es de 2 años, por lo tanto los que demandaron a tiempo ya obtuvieron la sentencia o están en vía de obtenerla, pero por el fallo no necesariamente va a haber una serie de familias o víctimas que logren la indemnización. ¿Y por qué no necesariamente? ¿En qué escenario sí podría pasar? Si no hay sentencias todavía de segunda instancia, esto podría ser un precedente. Por otras demandas de por las otras otras demandas, víctimas. pero formuladas a tiempo, o sea, formuladas dentro de los 2 años siguientes a los hechos. Pero no es que por esta demanda, que por esta sentencia empiecen a presentarse las demandas, eso no puede darse. No podría, ni automáticamente no, que haya no, porque no es una acción de demás. grupo, es una acción de reparación directa. Son 753 millones de pesos. ¿Cómo se fija ese monto? A ver, yo no he querido referirme a la cifra. ¿Cómo se fija ese monto? Hay perjuicios morales y perjuicios materiales. Los perjuicios morales tienen que ver con el precio del dolor, que como es imposible de establecer, se fija por un arbitrio iuris, o sea, por el arbitrio del juez. Tenemos unas tablas en la sección tercera que las aplican todos los jueces administrativos, que en el caso de muerte se indemniza con 100 salarios y en el caso de incapacidad depende el monto de la incapacidad. Los perjuicios materiales tienen que estar demostrados, o sea, efectivamente es lo sufrido, que hace el daño emergente. En estos casos fue básicamente los gastos de entierro, y el lucro cesante, lo que las personas dejaron de producir, ya sea para sus grupos familiares o en el caso de la persona que sufrió la incapacidad del tiempo que estuvo sin trabajar. O sea, el perjuicio material debe estar demostrado en el proceso, y el perjuicio moral también. Lo que sucede es que el perjuicio moral se cuantifica de una manera uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que a todas las víctimas se les da, se cuantifica el precio del dolor de la misma manera. De la misma manera para todo el mundo. Sí. O sea, hay algunas, si el demandante es un hijo, el dolor del hijo tiene el dolor del hijo, el del padre, el del cónyuge se tasa igual. Ya. Pero tenemos, pues, esa tasación tiene, digamos, algunas posibilidades de movilización, digamos, porque hay circunstancias de muertes mucho más dolorosas. Por ejemplo, la muerte de una persona torturada, o sea, o cuando, digamos, en el caso de los falsos positivos, cuando la gente, a pesar de que muere, se encargan de desprestigiarla, de presentarla como guerrillero, o cuando lo torturan delante de la familia. Eso hace que puede subir el precio del dolor, pero ordinariamente son 100 salarios. Usted decía al principio de la entrevista, magistrada, que hubo algunas de los argumentos de la demanda que no fueron aceptados. ¿Cuáles fueron? Bueno, algunos hechos de la demanda no fueron probados. ¿Cómo cuáles? Como que se decía que en el Club del Nogal había reuniones con grupos insurgentes. Con paramilitares. Sí, eso no fue demostrado. Eso fue afirmado en la demanda, pero no se demostró. ¿Algún otro? No, de resto yo creo que en realidad lo que se formuló en la demanda, los hechos fueron probados. Ya. Como estamos también con la Justicia Especial para la Paz, que es la justicia transicional creada por las FARC, que fueron quienes perpetraron este atentado al Club El Nogal, también es legítimo preguntarse, bueno, el Estado podría entonces, como fue condenado por el Consejo de Estado, constituirse como víctima o reconocer su responsabilidad ante la JEP y entonces aspirar a una pena de esas, ¿cómo se llama? Las penas de la justicia transicional, alternativa, una pena alternativa para no tener que pagar esta
este monto de la condena en el Consejo de Estado? ¿Podría haber una figura así? Bueno, sí, a ver, la Justicia Especial para la Paz es básicamente para resolver asuntos de naturaleza penal, o sea, los sindicados por delitos que esté dentro del conflicto armado se presentan para acogerse a las penas alternativas, reconocer la verdad, indemnizar los perjuicios de las víctimas, y tengo entendido, y en el proceso y en el expediente quedó demostrado, es un hecho notorio, que las FARC reconocieron la autoría, Sí. Explicaron, Bueno, ya pidieron perdón, hicieron un acto de perdón. Y entregaron bienes. Habría que mirar dentro del contexto de la JEP si esos bienes efectivamente alcanzan para reparar todos los daños, pero sean las FARC o no sean las FARC, en estos casos todo aquel que tiene que pagar una indemnización tiene acción de regresión y tiene acción de repetición. O sea, puede repetir contra los causantes del daño o puede obtener que lo que él paga le sea reconocido. Esas son acciones civiles que se pueden adelantar. O sea, el Estado podría responderle al Consejo de Estado este fallo diciendo: yo voy a demandar a las FARC porque quienes causaron el daño fueron las FARC y que sean ellos quienes le paguen a las víctimas. Bueno, el Estado tiene que cumplir la sentencia. Pagar. Y pagar. ¿Qué puede hacer? Adelantar las acciones pertinentes, no necesariamente ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado puede ser segunda instancia. Las acciones pertinentes para tratar de recuperar el dinero. Las acciones existen, hay que emprenderlas. Eso ya depende de las entidades públicas, de sus abogados y de las posibilidades de éxito que encuentren, pero las acciones existen. Ustedes piden o ordenan también en el fallo hacer un monumento, una obra de arte, instalar una obra de arte en las inmediaciones del club. ¿Esto tiene algunas especificaciones determinadas de parte de los mismos jueces, de los mismos magistrados, o las víctimas verán qué es lo que piden? Hay una importante participación de las víctimas, se pide la intervención también del Centro de Memoria Histórica. Ordinariamente son esas acciones de no repetición en las que, si bien las víctimas tienen una participación directa, lo que se trata es de satisfacer a la sociedad. O sea, se trata de reconocer que estos daños no se les son causados únicamente a las víctimas, porque las víctimas hacen parte de la sociedad y la sociedad está interesada en que estas situaciones no se repitan. Entonces el mensaje es que no se puede exponer a la población civil a los riesgos de la manera como fueron expuestos las personas que sufrieron por los hechos del Club del Nodal. Se nos acaba el tiempo, magistrada, pero una frase para cerrar es: el fallo del Consejo de Estado no le está quitando responsabilidad a las FARC. De ninguna manera, pero no le está dando responsabilidad porque no tiene competencia. Muchas gracias por la pedagogía, por ayudarnos a entender esto que ha generado cierta polémica. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.